Bueno, vamos a ver este blog, se llama secciones, cortes, roturas y bueno, como veis tiene varios apartados, por regla general tantos como tipos de secciones y cortes hay, roturas, detalles, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, primero una definición de la normativa que lo contempla y luego empieza ya a hacer referencia a los elementos normativos. Luego, habla del cálculo de cortes, que ya veremos también en geometría. Y bueno, lo primero que vemos aquí es que cortes paralelos, un plano que corta a planos paralelos produce secciones paralelas, ¿no? Por ejemplo, la cara de arriba y la de abajo son paralelas, por lo tanto el plano de corte produce secciones paralelas, ¿no? Esa es una de las claves para poder hacer luego un cálculo. Esto es distinto al desarrollo de objetos que vais a hacer para diseñar cajas, porque realmente esto lo que hacemos es partir de la pieza y deformarla, cortarla, ¿no? De la otra forma lo que hacemos es nosotros concebimos la pieza, aunque hagamos un boceto con nuestros cortes, y luego la extendemos sobre un plano, la recortamos y la construimos, ¿no? O sea que digamos que es el proceso inverso. Otra de las características es que siempre cuando hay dos planos adyacentes, uno que está al lado del otro, al prolongar los cortes se cortan ambos en un solo punto, ¿vale? Como veis aquí, ¿no? Eso es fundamental. ¿Por qué? Porque un plano corta una recta, la recta I, en un punto. De ahí se desprende este teorema, ¿no? O sea, esa sería la demostración. Aquí vemos el ejemplo, ¿no? Bueno, es otra de las claves que vamos a utilizar para calcular cortes, ¿no? Entonces, cuando tengamos una pieza, si tenéis una pieza de madera y tenéis que cortarla, podréis saber con total precisión qué forma va a tener la sección, gracias al cálculo de cortes, ¿no? Entonces, esto nos va a servir para hacer maquetas. O sea, cuando construimos algo en 3D, lo cortamos y vamos a calcular realmente la forma de la sección, ¿no? Como veis, aquí está hecho en dibujo técnico y bueno, podemos luego, una vez que hemos hecho el corte, podemos separar las dos piezas y hacer lo que se llama un despiece, ¿no? A ordenador se llama explosionado, o explode, o depende del comando, ¿no? Pero bueno, viene siendo explosionado, que es lo mismo que explosionar, que romper, ¿no? Distinto de descomponer, que es fragmentar en caras. En AutoCAD el comando es descomp, ¿no? Bueno, pues ahí va varios ejemplos. Todos los teoremas que van apareciendo por aquí en los dibujos se desprenden de esos dos. Quien sepa esos dos va a poder calcular cualquier corte de cualquier figura, ¿vale? Y eso lo vamos a hacer en dibujo técnico, ¿no? Bueno, aquí vemos un corte total de la pieza, la cortamos al 50%, una superficie, un objeto de revolución, y veis que aquí esto tendría que mostrarse las curvas, ya que eso se mete hacia adentro, el cilindro, ¿no? La normativa permite hacerlo esto con líneas rectas, ¿vale? Ya sabéis que como eso es un cilindro y esto tiene curvatura, la norma es que mostrará la curvatura de esa curva alabeada, ¿no? Alabeada quiere decir que no está en un plano, ¿no? Bueno, lo veremos en el espacio para que se entienda mejor. Aquí hay varios ejemplos de cortes. Por ejemplo, este es un corte longitudinal. Si os fijáis, el corte lo que muestra es lo que aparece de la pieza si quitamos la parte anterior. O sea que si el corte sigue este sentido, va a mostrar esto cortado, ¿no? Entonces lo que aparece cortado aparece con rayado a 45 grados, ¿vale? Siempre los 45 grados son respecto al plano de corte, ¿no? Esa es la forma convencional de representarlo. Aquí vemos otro ejemplo, ¿no? Aquí hemos cogido un objeto y lo hemos cortado también por ese plano. Hay que decir que la normativa, aquí lo puse para que se entendiera, si ese plano incide en uno de los ejes de los cuadrantes de las circunferencias no se marca, ¿no? Pero aquí lo marqué para que se viera, ¿no? Entonces fijaros, se quita este trozo de la pieza de la derecha y se proyecta hacia la izquierda girándolo 90 grados, ¿no? Con lo cual tenemos que, como son piezas distintas, aparece 45 grados en una dirección y 45 en la otra, ¿no? Si hubiera más piezas, pues lo que se hace es juntar el rayado, pero siempre a 45 grados. Aquí veis un ejemplo de la figura cortada en 3D, ¿no? Como veis, el plano de corte intercepta a estas dos piezas, más esta de aquí, y nos deja ver esto mediante la traslación y abatimiento a 90 grados, ¿vale? Bueno, aquí vemos otro ejemplo. Aquí vemos un corte de detalle, ¿no? Y bueno, aquí aparece mal, aquí podría ser, bueno, por varias razones. Una de ellas es que no se hace corte de corte, ¿no? Pero bueno, normalmente se trabaja a partir de cortes independientes. O sea que en realidad corto la pieza por la mitad, muestro el interior de la pieza, para eso sirven los cortes sobre todo. Y luego vuelvo a cortar aquí, hago la traslación y el giro a 90 grados, pero claro, es un corte de un corte, ¿no?
Bueno, aquí vemos otra de las cosas que no se viene haciendo y es poner esto en las esquinas, ¿no? Esto hay que sacarlo fuera de la pieza, ¿no? Entonces, este cilindro cortado así en diagonal, según esta vista, pues produce ahí un corte elíptico, ¿no? Aquí vemos otro corte meridiano, ¿no? Si no deja ver la parte de atrás de la pieza, decimos que es una sección, o sea que lo que pasa es que aquí aparece como corte, ¿no? Bueno, aquí vemos otro corte, recordamos, ese eje no se pone porque incide por la mitad, por el cuadrante. Entonces quitamos este trozo de la pieza y representamos la mitad, o sea, lo que está aquí, ¿entendéis? ¿No? O sea, es como si nos imaginamos que cortamos la pieza a la mitad y desplazamos y giramos ese corte, ¿no? Otro ejemplo, ¿no? Aquí vemos el corte también meridiano y vemos que la pieza es esta y vemos cómo nos deja ver ahí el hueco interior, ¿no? Como veis, esta parte de la pieza que existe corresponde a esta, pues esto no aparece con rayado, porque realmente el plano de corte no intercepta la superficie cilíndrica, ¿no? Vale, bueno, lo vamos a ver luego con ejemplos. Bueno, esto como introducción, luego empezamos ya con los siguientes. Corte total, atraviesa toda la pieza, como veis, pues en este caso, por la mitad, nos deja ver cómo es el interior de la pieza. Para eso sirve, ¿no? Porque la norma no permite poner cotas en formas discontinuas. La norma exige siempre acotar allí donde hay formas continuas y para eso pues tenemos que cortar, ¿no? A ver que no me deja salir de aquí. Bueno. A ver. Bueno, aquí vemos otro corte, también vuelve a pasar por el centro y lo que estamos viendo es el interior de esa pieza. Aquí hay numerosos ejemplos. Como veis, como pasa por el centro no aparece el eje de corte. Aquí es un corte ya bajo cierto ángulo para mostrar esto bajo esta perspectiva, ¿no? Nos deja ver aquí el detalle este, ¿no? O sea que nos dejaría ver siempre lo que hay detrás del plano, ¿no? Quitamos este trozo y detrás del plano aparece esto. Bueno, pues eso es lo que se proyecta, se traslada y se gira a 90 grados, ¿no? Aquí vemos un corte por planos paralelos. Los cortes que no son totalmente lineales, sino que se fragmentan, se quiebran, pues realmente deben ser por planos paralelos, ¿vale? Y fijaros que el cambio de plano que hace de este corte a esta línea no la marca aquí en el corte, ¿vale? Ya que es un corte imaginario, ¿no? Vale, bueno, pues eso lo veremos en más detalles. Otro corte también, meridiano. Otro corte, desplazamiento y giro a 90 grados siempre. Aquí ya lo vemos otra vez el interior de esta pieza cortada. Vemos cómo es la parte interna con cilindros, con conos y la parte externa, ¿no? Otro ejemplo del corte, ¿no? Con el detalle este ampliado. Recordad que la ampliación esta refiere a la escala respecto al objeto original, no al objeto que tenemos ahí. Vale. Otra vez esto para ver dentro de esa cápsula, ¿no? Que está formada por un cilindro y dos semiesferas, ¿no? Esta es la forma de indicar la esfera que no apareció el otro día en la cotación. Y bueno, un ejemplo más del corte meridiano, ¿no? Bueno, tenemos otro ejemplo también, corte meridiano, corte total, corta toda la pieza y eso es lo que sería un corte total. Luego tenemos cortes auxiliares, ¿no? O sea, que es un corte por planos no paralelos a los de proyección, planta, alzado, perfil, ¿no? Aquí vemos esta pieza es bastante compleja y gracias a este corte, pues bueno, entendemos que esto, bajo esta proyección, pues nos deja ver estas formas distintas, ¿no? Estas formas que serían formas elípticas. Lógicamente, si lo vemos aquí, esto no va a aparecer, ¿no? Bueno, pues como veis, el plano de corte no coincide con los planos de proyección, ¿no? Y eso es un corte auxiliar, ¿no? Bueno, aquí vemos otra vez, aquí para mostrar en verdadera forma la sección longitudinal de este detalle, pues lo hacemos siguiendo la dirección esa, ¿no? Luego tenemos cortes con giros. Es quizás la rectificada la más difícil de entender. Fijaros que aquí me deja ver la parte de atrás de la pieza aquí. Fijaros que esto existe, no aparece aquí porque en los cortes nunca se ponen los elementos discontinuos. Es una norma, ¿vale? O sea, yo no puedo poner en un alzado un corte y poner todo lo que se ve discontinuo porque llenaría esto de líneas, ¿no? Y entonces, ¿qué hace un corte con giro? Pues fijaros que lo que hace es considerar un plano. Yo quiero en este plano ver la forma de este hueco. Entonces lo que hago es girar esto 90 grados y este detalle lo represento como si estuviera aquí.
¿me entendéis? O sea que enriquezado el giro, lo pongo coincidente, este plano lo pongo coincidente con este y muestro en verdadera magnitud esto. O sea que esto no aparece desplazado hacia adentro, como tendría que aparecer, ¿no?, si fuera una proyección tal cual, ¿no?, sino que está girado y se ha hecho coincidir con este plano, ¿vale? Bueno, aquí vemos más ejemplos, ¿no?, de cortes con giros. A veces calcular esto es difícil, pero bueno, hay un programa, ya lo veremos, Autodesk Inventor, que nos lo hace del todo. O sea, nosotros marcamos los planos y él lo hace, ¿no? Si lo tenemos que hacer a mano, pues es fácil equivocarse, porque los cortes no es una cosa fácil de ver, ¿no? Bueno, más ejemplos, ¿no? También aquí nos deja ver ese interior, ¿no? Parecen dos conos unidos, ¿no? Aquí vemos caso de las secciones cónicas con sus curvas cónicas, parábolas, hipérbolas, elipses. Bueno, tenemos corte de cuadrante, es uno de los más utilizados sobre todo en superficies de revolución. Aquí, digamos que le quitamos un cuarto de la pieza, no debe aparecer que le falta ese cuarto aquí en la planta, y aquí vemos cómo realmente sí que le falta un cuarto. Como es imaginario, pues tenemos ahí el rayado a 45 grados, o sea que por la parte derecha vemos la pieza tal cual, y en la parte izquierda vemos el interior si le hubiéramos quitado este trozo, ¿vale? Quizás se entenderá mejor, aquí muestro por dónde pasan los planos, ¿no? Se entenderá mejor, por ejemplo, en este, porque aparece aquí la figura en 3D. Imaginamos que le quitamos este trozo y en el alzado aparece así, ¿no? Nos deja ver el interior, podemos acotar esto. Si no hubiéramos hecho el corte, esto sería imposible, no lo podríamos acotar, ¿no?, porque no podemos acotar lo discontinuo. Fijaros que esto tiene agujeros aquí y no aparecen las discontinuas. No deben aparecer nunca discontinuas porque estamos hablando de un corte. O sea que donde hay corte no se ponen discontinuas, ¿vale? Y es exigido porque aquí realmente no podríamos acotar al haber discontinuas si no hay corte, ¿no? Bueno, pues otro ejemplo aquí. Este se entiende muy bien, la pieza externamente en una superficie de revolución y internamente vemos cómo es todo el interior de la pieza y las dos partes de la pieza con rayados en distintas direcciones, pero a 45 grados, ¿no? Bueno, tenemos entonces esto también, otro corte aquí, bueno, esto sería corte con giro, ¿no? Pero bueno, como aquí arriba aparece el de cuadrante, aquí hemos hecho dos, el de giro y el de cuadrante, ¿no? Aquí pues hemos hecho el corte de cuadrante, lo muestro así, aunque esto no se marca porque se coincide con los ejes del centro de esa circunferencia, ¿no? Entonces nos muestra el interior y el exterior. Fijaros que sería lo normal, lo lógico es que esta línea apareciera, ¿no?, esta línea de separación, pero no se pone porque ya digo que es algo imaginario, ¿no? Bueno, esto cayó en unas pruebas este año para profesor de dibujo de instituto. Les dieron este objeto que, bueno, a ver en qué minuto vamos. Bueno, ya sabéis que es una tubería, un codo de una tubería, y tenían que hacer esto, la planta alzado y poner las cotas según la normativa, ¿no? Conste que esto con una vista, si lo acotamos bien, como podemos acotar diámetros, hubiera llegado, ¿no? Pero bueno, ahí aparecen las dos y esta sería la forma de hacerlo, ¿no? Pues bueno, la verdad que en dibujo de instituto es normal que pongan esto porque el profe de secundaria va a dar clase de dibujo técnico, pero en una plaza de dibujo artístico por escuelas superiores de diseño como esta, que es donde cayó, es un poco extraño, ¿no? Un profesor de artístico de arte y color, pero bueno, así lo siguen poniendo para que veáis la importancia de esta asignatura. Esta asignatura, ya digo, es el 60-70% de casi toda la parte práctica de la oposición para profesor de dibujo de instituto, ¿no? Y cayó esto y ya digo, casi nadie lo sacó medianamente bien, o sea, llenos de fallos de acotación, fallos de todo, ¿no? Como veis tiene unas 5 cotas, con esto resuelves en un momento cualquier figura, ¿no? Bueno, tenemos ahí el corte de semicorte o de cuadrante, cortes por planos paralelos. Los planos paralelos es cuando queremos interceptar a distintos detalles de la pieza. Entonces hacemos distintos planos y nos va mostrando en las vistas pues todo lo que aparece cortado, ¿no? Marcamos también la dirección, ¿no? Aquí vemos otro ejemplo, ¿no? Fijaros, puse esta línea no se marca, ¿vale? Como decía, ¿no? ¿Es el cambio de dirección de planos? No, eso no se marca, ¿vale? Entonces, bueno, no sé si he puesto ahí en el texto que no se marca o la verdad que el programa lo hace, pero se lo puedes quitar, ¿no? Bueno, aquí vemos otro corte que me intercepta el hueco este oblicuo del cilindro y me intercepta también esto, ¿no? Gracias a este corte puedo ver los dos en una sola vista, ¿no?
Si no, tendría que hacer 2 cortes, ¿no? Que podría hacerlos también, pero bueno, es más fácil utilizar un corte por planos paralelos, ¿no? Más ejemplos, ¿no? Intercepta esto, esto y este detalle, ¿no? Bueno, casi no requieren explicación, ¿no? Otra vez lo mismo, aquí detecta este cilindro aquí con esta forma avellanada y aquí esta forma de la tuerca hexagonal, etc. Bueno, pues cortes a distintos planos en varias piezas, ¿no? Bueno, cortes de detalle. Bueno, pues el corte de detalle lo que hace es alguna parte, nada más. Entonces deja esto inacabado. Fijaros que esta línea y esta línea no se marca, ¿no? No se marca porque realmente no existe. O sea, la pieza continúa. Eso quiere decir que el contorno de la pieza no puede aparecer. Entonces el rayado aparece interrumpido, pero no se marca esta línea, ¿no? Y luego lo que decíamos antes, el hueco cilíndrico este se puede marcar con curva o sin curva, ¿no? La normativa permite hacerlo sin curva, ¿no? Aquí aparece con curva, pero ya digo, es igual. Bueno, pues más ejemplos de detalle, ¿no? Cortes de detalle, ¿no? Normalmente los cortes de detalle aparecen solo de una parte de la pieza, ¿no? Porque aquí son cortes parciales, pero bueno, aquí por ejemplo es un corte total. Este ya sería de detalle, ¿no? Nos muestra solo este detalle, ¿no? Este también es de detalle, ¿no? Bueno, este también sería de detalle, un corte transversal, nos deja ver cómo sería la sección de esa pieza. La sección es solo la parte que intercepta el plano, sin dejar ver lo demás, ¿no? O sea que esto sería la sección y lo demás pues ya hace que se convierta en corte, ¿vale? Esa sería la diferencia entre sección y corte. Bueno, tenemos ahí cortes parciales también de detalles, aquí el corte de cuadrante, ¿no? Pero este es un corte parcial, como veis esto se hace con línea continua, es como si le arrancáramos el trozo de arriba para ver este interior, ¿no? Bueno, lo que se llama un corte parcial, ¿vale? Bueno, los cortes parciales siempre se debe marcar esa línea que aparece con lo que se llama también una rotura y que en el comando de AutoCAD pues es el comando boceto. O sea, boceto, hacéis una línea a mano alzada y os dibuja esto, luego hacéis el rayado, ¿no? Y esto es para indicar una rosca, ¿no? Con su denominación, ¿no? Bueno, otro ejemplo, ¿no? De corte parcial. Ahí, pues bueno, hay mucha línea, ya no distingo dónde está. Corte parcial, secciones. Bueno, recordamos, la sección es la intercepción del plano de corte con la pieza. En este caso es una sección abatida a 90 grados, ¿no? Nos muestra cómo sería la sección de ese objeto, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, la sección, ¿no? Aquí, fijaros que esto es un corte, ¿no? Porque nos deja ver la sección más lo que se ve el resto de la pieza, o sea, se ve este plano, ¿no? ¿Entendéis la diferencia entre sección y corte? O sea que si quitamos este trozo de la pieza de la derecha, esta parte al proyectarla, el contorno este existe, ¿no? Porque está la pieza al completo. Ahora bien, esto será un corte, mientras que si le quito esto es una sección, porque la sección solo es la forma plana, ¿no? O sea, es la intersección del plano de corte con el objeto. Bueno. Bueno, secciones desplazadas. Fijaros que a distintas alturas esto tiene distintas secciones y distintos cortes, ¿no? Bueno, pues para eso sirve, ¿no? Esto sería la sección y estos serían los cortes, ¿no? El corte nos deja ver el resto de la pieza, mientras que la sección solo intercepta la intersección del plano de corte con la pieza, ¿no? Eso es una sección desplazada. Mientras que abatida es un giro de la misma, pues en este caso a 90 grados, ¿no? Que es lo que se viene haciendo, ¿no? Siempre los giros a 90, o sea, un desplazamiento de esa interferencia del plano con el objeto y el giro a 90 grados, ¿no? Bueno, hay numerosos ejemplos, ¿no? Podéis deteneros luego y ver alguno. Bueno, la rotura normalmente se utiliza con piezas que son muy largas, ¿no? Entonces, imaginaros que voy a hacer una farola. Pues la farola en un plano pues no se va a ver nada porque es muy grande, los detalles de la farola no se ven, entonces lo que debemos mostrar es el principio y el final de la farola, ¿no? Entonces simplemente pues marco la parte de abajo, la de arriba, las interrumpo por esta forma lenticular, como si encajaran los dos trozos, y es la forma de indicar que es una rotura, ¿vale? Aquí vemos otra forma de indicarlo, ¿no? Lógicamente, si es un cono larguísimo, pues no tengo que representarlo, represento la base y la parte superior, ya que se entienden que entre una parte y la otra pues es la continuación, ¿no? De esa forma cónica, ¿no?
Para eso se puede acotar con una técnica de conicidad, no lo hemos visto, pero bueno, ya lo veremos. Bueno, figuras compuestas pues son aquellas que intersectan dos poliedros del mismo centro y bueno, tienen normalmente sus cortes pues ciertas peculiaridades en el cálculo, ¿no? Pero bueno, esto es algo complicado, ya lo veremos en algún detalle. Pero bueno, hacer poliedros compuestos es algo complicado. Ahora que vais a diseñar un objeto 3D, pues a lo mejor alguien tira por ahí. Bueno, superficies cuadráticas, aquellas que tienen segundo grado, pues algunos cortes de superficies de segundo grado, que son las generadas por cónicas, ¿no? Las cónicas tienen también ecuación de segundo grado. Entonces, bueno, ahí vemos las secciones de un hiperboloide de una hoja, ¿no? Pues ya sabéis, el hiperboloide pues tiene forma, pues, de, por ejemplo, esa rejilla de una canasta de baloncesto, o las torres de refrigeración de centrales nucleares también tienen esta forma, ¿no? En fin, es una forma muy utilizada, incluso en arquitectura, por el fácil encofrado, la construcción para las vigas, ¿no? Porque esto es muy fácil de construir, basta con coger un cilindro, girarlo y las generatrices, al estar con una torsión, generan esta superficie cuyo contorno son ramas hiperbólicas, ¿no? Bueno, aquí tenemos otra figura, que es el cono, ¿no? Con las distintas secciones. Aquí un paraboloide de una hoja, no, eso sería el paraboloide con distintas secciones, ¿no? Círculos, parábolas y elipses, nada más, ¿no? El paraboloide es la curva que veis ahí en los faros de los coches o en las antenas parabólicas, ¿no? Porque tiene la peculiaridad de que todos los rayos salen en paralelo, ¿no? Bueno, superficies poliédricas, hay algunas superficies tetraedros con sus distintas secciones, tetraedros con huecos esféricos, las distintas secciones de poliedros, aquí un poliedro arquimediano. Entonces, bueno, aquí lo que muestro son distintas secciones poliédricas, incluso de poliedros estrellados, de cubos huecos, con hueco esférico, de el triacontágono, por ejemplo, el icosidodecaedro, en fin, de varios poliedros, ¿no? Y bueno, ahí se ven distintas secciones. Esto tiene mucho interés porque las secciones por regla general son formas poligonales regulares, casi todas, ¿no? Sobre todo en casos hombre, a no ser que sean planos oblicuos, ¿no? Pero en caso de arquimedianos y poliedros regulares, ¿no? Bueno, como ya veremos más adelante las superficies poliédricas, ya veremos esto en detalle. Superficies radiadas. Superficies radiadas son aquellas que se forman con un radio, que se apoya en un punto, movemos el radio y genera una superficie, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, un cono con sus distintas secciones, ¿no? El cono que tiene ahí dos esferas tangentes, provocando ahí dos interferencias en los planos que son líneas, y un plano tangente provoca una sección cónica cuyos puntos de contacto son los focos de la cónica, ¿no? Eso sería un teorema de Dandelin, ¿no? Se ha aprovechado ahí luego para hacer la sección y calcular los focos, ¿no? Superficies regladas alabeadas son aquellas que se forman con una línea recta que se desplaza sobre una directriz, de manera que dos líneas infinitamente próximas se cruzan, ¿no? Entonces, bueno, vemos aquí el ejemplo de, fijaros la sección en gota de agua, esto sería un conoide, ¿no? Que es simplemente unir una circunferencia con una recta mediante generatrices que son todas paralelas a un plano, que llamamos director, ¿no? Bueno, esto lo dibujaremos con detalle y veremos cómo se produce esto. Entonces, gracias a los cortes podemos ver el tipo de sección que se produce. Y también podremos ver, lógicamente en geometría analítica nos da la ecuación de esas curvas y nos dice qué curva es, ¿no? Porque en dibujo podemos ser imprecisos. Lo que pasa es que en ordenador ahora ya nos lo calcula con precisión y ya nos va a decir qué curva es, ¿no? Aquí vemos una figura formada por paraboloides hiperbólicas con su sección, ¿no? Y por regla general estos cortes, siempre y cuando no sean paralelos a dos directrices que conforman la figura, son hipérbolas, ¿no? Bueno, vamos a ir concluyendo ya. Superficies regladas están hechas con el canto de una regla. Superficies de revolución generadas, no, esto es de evolución. Por ejemplo, un círculo que se convierte en un cuadrado poco a poco, entonces se va transformando. Casi todas las superficies que veis por ahí son de evolución. Por ejemplo, un coche, las distintas secciones de un coche no tienen nada que ver una con la siguiente, es una superficie de evolución, ¿no? Bueno, pues gracias a esta sección vemos cómo más o menos por la mitad o a un tercio, pues aquí tenemos una figura que está entre el círculo y el cuadrado, ¿no? Vale. Superficies de revolución se forman con una línea o curva que gira en torno a un eje, ¿no? Bueno, pues aquí el corte nos provoca la mitad de la pieza, lo podemos ver, ¿no? Distintas superficies de evolución, las espíricas de Perseo, que son las secciones del toro por planos,
Tenemos ahí, por ejemplo, el óvalo de Cassini, tenemos la hipopoda, tenemos la lemniscata. Bueno, aquí vemos otro corte total de esta pieza, superficie de revolución, se utiliza mucho en adornos, por ejemplo. Bueno, pues más ejemplos de superficies de evolución con cortes a veces transversales, distintas piezas con sus cortes. Ya no las vamos a ver, para eso vamos a practicar ahora. El corte siempre va a ser para ver el interior de la pieza y sobre todo para poder acotarlo, ¿no? Entonces tenemos que saber cuál es el tipo de corte más adecuado para poder hacer el corte. Bueno, por último, solo decir que, como dice aquí, ejes, tornillos, tuercas, espárragos, pasadores, espigas, cojinete, rolones, chavetas, etc. Todo eso no aparece en el corte, ¿no? A ver si aquí hay algún ejemplo. O sea que cuando pasa el plano de corte por un tornillo, el tornillo no aparece cortado, ¿vale? Por ejemplo, en el caso aquí de unos cojinetes, tampoco. Aquí aparece el tornillo cortado para ver el interior, pero realmente el tornillo no se corta, ¿no? A ver si vemos algún ejemplo. Bueno, aquí lo que representa son elementos mecánicos, pero no se ve realmente esos elementos que no deben aparecer cortados, ¿no? Tengo que hacer uno donde no se vea, ¿no? O sea que recordad, si por ejemplo pasa un plano por un roblón o por un tornillo, por una chaveta, bueno, pues eso debe aparecer entero, como si hubieras cortado toda la pieza excepto el tornillo, y el tornillo lo dejas entero, ¿vale?